Ahora, bueno, Miqueas. Como recordáis, estamos hablando de los profetas menores, así llamados por la menor extensión de sus escritos, no porque fueran menores de edad ni porque fueran más pequeños que los otros, sino simplemente porque sus escritos eran más breves y se les ha llamado habitualmente los profetas menores. Hemos estado viendo diferentes profetas. El último que estuvimos viendo, si no recuerdo mal, era Jonás, y hoy nos va a tocar ver a Miqueas. Los profetas, aunque ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, tenían una labor muy simple y muy sencilla. La labor de los profetas siempre era ayudar al pueblo a que el pueblo no se olvidara de lo básico. No se olvidara de lo básico de la vida cristiana o de lo básico de la relación con Dios, no tanto de la vida cristiana. Si pasamos a la siguiente diapositiva, exacto, qué bien, mucho mejor así. Ese funciona por voz, como los teléfonos que le dices lo que tiene que hacer, funciona por voz, mucho mejor que manual. Si me permitís hacer una breve introducción, porque creo que el profeta Miqueas es muy interesante. Yo he oído muchísimas veces, a lo largo de mi dilatada vida cristiana, he oído muchas veces a las personas decir que no acaban de entender qué es lo que Dios quiere para sus vidas, que no saben discernir la voluntad de Dios, que no saben cómo vivir la vida cristiana en un mundo tan complejo, tan difícil y tan complicado como el que nos ha costado vivir. Pero eso para mí contrasta con la simpleza y contrasta con la sencillez del Evangelio y de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que toda la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento, y evidentemente también el Nuevo, porque el Nuevo no existía, se resumía en dos cosas muy sencillas: amar a Dios y amar al prójimo. No hace falta ir a un seminario teológico para entender eso. No hace falta ir a una escuela bíblica. No hace falta absolutamente nada. Cualquiera de nosotros puede entender que los parámetros que Dios utiliza para medirnos es nuestra capacidad de amarle a Él y nuestra capacidad de amar al prójimo. Y no es esto o lo otro, sino que son las dos cosas. No podemos decir que amamos a Dios, dice la primera carta del apóstol Juan, si no amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a decir, dice Juan, que amamos a Dios a quien no vemos, si no tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo al que vemos? Entonces, de la misma manera que un pájaro no puede volar sin las dos alas, y no es un ala o la otra, sino ambas, de la misma manera, la vida cristiana o el seguimiento de Jesús no puede funcionar si no hay un amor a Dios y no hay un amor al prójimo. Así que eso es bien sencillo. Hasta yo mismo me he sabido explicar con suficiente claridad en este punto, porque no tiene vuelta de hoja. Y es algo que nos ayuda a poder enmarcar nuestra vida, a poder llegar al final del día y poder pensar y poder evaluar: ¿he amado a Dios? ¿He amado a mi prójimo? O al comenzar el día, plantearnos: ¿cómo voy a amar a Dios y cómo voy a amar a mi prójimo en el día que hoy comienza? Y como os decía antes, los profetas lo que hacían precisamente era decirle al pueblo: chicos, que habéis perdido el norte, que habéis dejado lo esencial, que os estáis complicando la vida con muchas cosas, pero habéis olvidado lo esencial, y lo esencial es amar a Dios y amar al prójimo. Que está muy bien todo lo demás, pero si todo lo demás no nos lleva a amar a Dios y a amar al prójimo, todo lo demás carece de sentido. Y aún más, todo eso nunca compensará la falta de amor a Dios y la falta de amor al prójimo. Y esto es lo que hace el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, los profetas a veces son un poco farragosos en su lenguaje y en su manera de explicarse, pero la esencia de todo lo que dice Miqueas es esa: ama a Dios
y ama a tu prójimo. Si me pasas la diapositiva, gracias. El libro de Miqueas, si lo queréis buscar en vuestras Biblias, porque vamos a estar mirando algunos fragmentos de Miqueas. El libro de Miqueas es un libro muy interesante porque es un libro de juicios. ¿Qué quiero decir con que es un libro de juicios? Lo que quiero decir es que todo el libro se articula en base a juicios. Juicios tal y como nosotros entendemos un juicio, cuando uno va a un tribunal y allí hay un juicio. Entonces el libro de Miqueas se articula alrededor de juicios y estos juicios siempre tienen el mismo formato. Dios presenta su queja, Dios condena al pueblo, pero siempre hay una promesa de restauración si el pueblo se vuelve a Dios. Así que si vais al libro de Miqueas y os apetece leerlo, os llama la atención o la curiosidad, si hace tiempo que no lo habéis visitado, esta puede ser una buena oportunidad. Y cuando vayáis, recordad, toda la estructura del libro está montada en base a juicios. Y precisamente a mí lo que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana es el último de los juicios que aparecen en el libro de Miqueas. Y vamos a pasar la diapositiva. El juicio contra el pueblo. Y me gustaría pediros que abrierais vuestras Biblias en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. Libro de Miqueas, capítulo 6. Y voy a leer los 8 primeros versículos del libro de Miqueas. Si queréis seguirme en la lectura, yo estaré leyendo desde mi Biblia, que es roja, y dice lo siguiente, capítulo 6. Escuchad lo que dice el Señor. Ponte en pie y entabla un pleito en presencia de las montañas, que las colinas escuchen tu voz. Oíd, montañas, y también vosotros firmes cimientos de la tierra. El pleito, el juicio, que entabla el Señor. El Señor entra en juicio con su pueblo. Se quiere querellar contra Israel. Te saqué del país, pueblo mío, dice el versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te saqué del país de Egipto, te rescaté cuando eras esclavo, te di como guías a Moisés, a Aarón y María. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y cómo respondió Balaán, hijo de Beor. Recuerda cómo pasaste de Sitín a Gilgal. Así reconocerás las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con novillos que tengan 1 año? ¿Agradarán al Señor miles de carneros? ¿Le complacerán 10.000 ríos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Se te ha hecho conocer lo que está bien. Lo que el Señor exige de ti, ser mortal, es tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Dejadme que, de alguna manera, os desgrane este pasaje. En primer lugar, se produce un juicio. No es el Señor directamente el que hace el juicio, sino que lo hace por medio del profeta. Por eso, si me seguís en la lectura, dice, escuchad lo que dice el Señor, ponte en pie, le dice Dios al profeta, y entabla un pleito. En la antigüedad no había palacios de justicia, como los hay hoy en día, ni tampoco hay la ciudad de la justicia, como tenéis en Hospitalet. En la antigüedad, los pleitos se hacían en la puerta de la ciudad. La gente se reunía en la puerta de la ciudad, allí venían los ancianos, que eran los que ejercían justicia, y allí se dirimían los pleitos. Si os acordáis, o si recordáis, en el libro de Ruth, cuando Ruth quiere redimir la tierra de su antepasado, Booz quiere redimir la tierra de su antepasado, va a las puertas de la ciudad. Y allí en las puertas de la ciudad discuten y se hace la transacción para que Booz se pueda quedar con las tierras del que había sido el marido de Noemí. El pleito se realiza en las puertas de la ciudad. O sea, ya tenemos el escenario.
el lugar. Después está el demandante, y el demandante en este caso es el Señor. Y el Señor utiliza al profeta para que sea el profeta el que plantee sus quejas y para que plantee su caso delante del tribunal. Así que ya tenemos el lugar y tenemos el demandante, que es Dios, a través del profeta Miqueas. El siguiente punto son los testigos. El siguiente punto importante en todo juicio son los testigos. Y si veis, en el versículo 2 y 3, Dios dice que las montañas, que las colinas y que los fundamentos de la tierra sean testigos de lo que yo voy a hacer, del juicio que yo presento contra mi pueblo. Esto es algo también muy típico en el Antiguo Testamento. No es el primer lugar. Si vosotros vais al libro de Isaías y vais al libro de Deuteronomio, veréis que Dios en ocasiones pone a la creación por testigo de lo que va a hacer con su pueblo. En Isaías, los cielos y la tierra son testigos del compromiso de Dios con su pueblo. Y en Deuteronomio, cuando Dios está pidiendo obediencia al pueblo, pone a las montañas por testigos del juramento que el pueblo va a hacer de obediencia y de fidelidad al Señor. Así que ya tenemos el lugar del juicio, ya tenemos el demandante, en este caso el Señor por medio de su profeta, tenemos los testigos, que son las colinas, las montañas, los cimientos de la tierra, y tenemos los cargos que Dios presenta contra su pueblo. Y el cargo es: no me has correspondido a mi amor y no has actuado con fidelidad. Esta es la queja constante de Dios contra el pueblo en el Antiguo Testamento. No habéis sido fieles al pacto que teníamos. No habéis respondido a mi amor con amor. Al contrario, habéis sido infieles y al contrario os habéis ido detrás de otros dioses. Hay algunos profetas, como recordáis, que hasta hacen un acto simbólico brutal de coger una mujer prostituta, redimirla y después la prostituta vuelve a su prostitución y Dios dice: así habéis sido vosotros conmigo. Os rescaté, os restauré y luego me habéis sido infieles yéndose detrás de cualquiera. Así que los cargos de Dios son: no habéis correspondido a mi amor y no habéis actuado con fidelidad. Y el Señor argumenta como prueba de su fidelidad la historia del Éxodo. Esto es un lugar común en la Escritura. En la Escritura muy a menudo se utiliza el Éxodo, que es el gran acto redentivo de Dios en favor de Israel, para recordar la fidelidad que Dios tiene hacia su pueblo. Vosotros podréis ver a lo largo del Antiguo Testamento que en muchas ocasiones el Éxodo es como un ejemplo. Es un ejemplo que Dios utiliza para decirle al pueblo: todo lo que yo he hecho por ti queda resumido o queda ejemplificado en el Éxodo. Y el Señor dice: no has correspondido a mi amor. ¿En qué te he fallado yo? ¿En qué te he sido infiel? Recuerda el Éxodo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida personal un gran éxodo, pero también tenemos pequeños éxodos del día a día en que recordamos y podemos experimentar y podemos reconocer la fidelidad del Señor a favor nuestro. Entonces, fijaos que ya tenemos el lugar del juicio, las puertas de la ciudad, tenemos el demandante, Dios, a través del profeta, tenemos los testigos, que es toda la creación, y tenemos los cargos que el Señor presenta contra su pueblo. No has respondido a mi amor y no has actuado con fidelidad. Pero en cualquier juicio que se precie, la parte acusada, que en este caso es el pueblo de Israel, tiene que defenderse. Y es muy interesante la defensa del pueblo. Dejadme que os mencione el aspecto de la defensa del pueblo. Y espero saberlo explicar con suficiente claridad porque es tremendamente importante. Y es tremendamente importante porque puede ser que nosotros estemos cayendo en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confundió su relación con Dios. El pueblo de Israel confundió la relación que Dios quería establecer con él. Y en vez de un pacto, el pueblo de Israel estableció con Dios una relación de contrato. Un pacto y un contrato no es lo mismo. Y dejadme que trate de explicarlo. Un contrato es un acuerdo legal
hecho entre dos personas, mientras que un pacto es una promesa de confianza. A ver si os explicar. Imaginaos que yo compro un coche, ¿de acuerdo? Si yo compro un coche, firmo un contrato, especialmente si lo voy a pagar a plazos, ¿cierto? A cambio de que yo recibo el coche, yo tomo un compromiso legal de que iré pagando determinados plazos hasta completar el pago de ese coche. Si yo no cumplo los términos legales, es decir, no pago mis plazos, el vendedor tiene el derecho de llevarme a los tribunales y tiene el derecho de recuperar la propiedad porque yo he incumplido el contrato. Así funciona. Si no pago el alquiler me echan, si no pago una determinada cosa, si no hay una prestación, entonces el contrato queda roto. ¿Hasta aquí tiene sentido? Pero un pacto es un compromiso de fidelidad mutua entre dos personas. Por ejemplo, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Es un pacto en el que yo me comprometo a serle fiel a Sara, a cuidarla, a protegerla, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sara toma ese mismo compromiso conmigo. Hay una gran diferencia entre un contrato y un pacto. El pacto se basa en la confianza. El contrato se basa en la desconfianza. Porque si hubiera confianza, no haría falta la figura legal. El asunto es que, ponedme un ejemplo, si yo le vendo un coche a David, como no me fío de él, legalizo esa relación para que si pasa algo, yo pueda acudir a los tribunales. ¿Me estoy sabiendo explicar? Si hubiera confianza, no hubiera la más mínima necesidad de tener que acudir a un contrato, porque nuestra relación sería de pacto, no de contrato. Entonces, el pacto es una relación de confianza entre dos. El contrato es una relación de desconfianza entre dos. Y para protegerse mutuamente ambas partes, el vendedor del comprador y el comprador del vendedor hacen un acuerdo legal en el que ambos quedan obligados al cumplimiento, porque si no, puede haber implicaciones legales para uno y para otro. Tristemente, el matrimonio cada vez se está convirtiendo más en un contrato y no en un pacto. Pero la relación que Dios quería tener con su pueblo era una relación de pacto y no era una relación de contrato. Y lo digo porque tal vez nosotros a veces tenemos una relación de contrato con Dios. Es decir, nosotros esperamos que Dios haga determinadas cosas. Y si Dios no cumple nuestras expectativas y Dios no nos satisface, nosotros no cumplimos nuestra parte del contrato y, consecuentemente, vivimos a nuestro propio aire. Y no tenemos con Dios una relación de pacto. Y la relación es una relación entre dos personas que se aman, que se han prometido fidelidad y que se han comprometido mutuamente a vivir de una manera diferente. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que estaba tratando de explicar? Entonces, fijaos, Dios le dice al pueblo, habéis sido infieles, habéis roto el pacto. Y el pueblo que dice, bueno, vamos a negociar. ¿Qué es lo que quieres? Y fijaos lo que dicen los versículos desde el 6 hasta el 7. Porque en este juicio es la defensa del pueblo. ¿Tú qué quieres? A ver, ¿qué hay que hacer para satisfacerte a ti? ¿Quieres que me postre? ¿Quieres que te presente un holocausto? ¿Quieres? Y fijaos cómo va aumentando el precio. Fijaos cómo va aumentando la oferta. Primero dice, me presentaré ante él con holocaustos, con novillos de un año. El novillo de un año era lo más caro que se podía ofrecer en un sacrificio. Después dice, miles de carneros, 10.000 ríos de aceite y continúa la oferta. Te ofreceré lo mayor que te puedo ofrecer, la vida de mi primogénito. ¿Eso es lo que quieres para estar tranquilo? ¿Así cumpliré tus exigencias y tus expectativas? ¿Qué es lo que quieres? A ver, negociemos. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para que tú estés satisfecho y estés tranquilo? Y aquí viene la respuesta del Señor. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que tengas misericordia hacia tu prójimo y que camines humildemente delante de mí. Nada de lo que tú me puedas dar a mí me puede satisfacer ni lo necesito. Nada de lo que nosotros tenemos puede satisfacer a Dios, porque Dios no necesita absolutamente nada de nosotros.
Alguna vez lo he compartido con vosotros y permitidme que lo vuelva a repetir hoy. Dios no es un ególatra cósmico que necesita que le vayamos diciendo qué bueno es, qué majo que eres, qué buen tipo que eres y cuántas cosas has hecho por nosotros. Está bien que se lo hagamos si sale como una muestra de agradecimiento, pero lo que Dios quiere de nosotros, como dice claramente aquí la Escritura, es misericordia hacia el prójimo y caminar humildemente delante de Él. Más claro no se puede decir, más alto sí. El Señor Jesús lo definió de esta manera, mencionando las palabras del profeta Isaías: misericordia quiero y no sacrificios. Lo que yo quiero es misericordia, no necesito los sacrificios. Los sacrificios tienen sentido y tienen valor si van acompañados de la misericordia. El sacrificio que nosotros hacemos, sea nuestro culto, sea la predicación, sea la alabanza, sea la ofrenda, tienen sentido y tienen valor cuando van acompañados de la misericordia hacia el prójimo y el compromiso con sus necesidades. De lo contrario, no sirven para nada. No sirven para nada. No tienen ningún valor a los ojos de Dios porque no es lo que Él pide de nosotros. ¿Habéis visto que en la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús nunca pide adoración? ¿No os choca que nunca pide adoración? Ni una sola vez pide adoración. ¿Pero qué pide varias veces? Obediencia, ¿verdad? Él no pide adoración, pero pide obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que nos enseña el profeta Miqueas? Y con esto acabamos. Pues la importancia de no olvidar lo básico. La importancia de entender que el ritual, lo que estamos haciendo aquí es un ritual. Y no lo digo en un sentido negativo. El ritual, el culto público, incluso la devoción privada, nunca pueden sustituir el caminar con integridad delante de Dios y el ser sensible a las necesidades de nuestro prójimo. Porque eso es lo que realmente Dios quiere y espera de nosotros. El ritual está bien si hay lo otro, pero sin lo otro, el ritual no sirve absolutamente para nada. Sin la misericordia, el sacrificio queda anulado, queda invalidado y carente de sentido. Pero con la misericordia, el sacrificio adquiere toda su dimensión, todo su valor y todo su sentido. Misericordia quiero y no sacrificios. Pero yo os decía que todos los juicios que aparecen en el profeta Miqueas siempre van seguidos de una promesa de restauración. Y me gustaría pediros, ya para terminar, que abrierais vuestras Biblias en el capítulo 7 de Miqueas, y si queréis, leáis conmigo o me acompañéis en la lectura de los versículos del 18 al 20. Dice así el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 20. Que Dios perdona el pecado y pasa por alto, como haces tú, las culpas al resto de su heredad. No mantendrás por siempre tu ira, pues te complaces en el amor. Volverás a manifestarnos tu ternura. Olvidarás y arrojarás al mar nuestras culpas. Otorgarás a Jacob tu fidelidad y dispensarás a Abraham tu amistad, como lo prometiste en otro tiempo a quienes fueron nuestros antepasados. ¿Qué espera Dios de ti? Que camines humildemente, es decir, que integres a Dios en tu vida cotidiana y que ames al prójimo. Eso es lo que Dios espera de ti, que seas compasivo y misericordioso. Y Él, fiel a su pacto, no al contrato, fiel a su pacto, nos volverá a otorgar su amor, su misericordia, su perdón y su compasión. Quiera el Señor que estos dos ejes tan simples, tan sencillos, que nos recuerda el profeta y que Jesús enfatizó, nos puedan ayudar y nos puedan guiar en la vida cotidiana. Levantarnos cada día, sabiendo claramente lo que Dios espera de nosotros en ese día. Integrarlo en nuestra vida cotidiana y ser misericordiosos y compasivos con el prójimo. Que el Señor os bendiga y pasamos a celebrar la Santa Cena, si os parece.